Muy buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a las conferencias de CAMEX. Mi nombre es Patricia Cruz Frisch. Hoy día nuevamente nos reencontramos. Espero tener la audiencia de siempre. Así es que vamos a empezar el tema de hoy, que es como último punto sobre los despidos masivos en estos tiempos, ¿no? Como punto final. Ok, entonces empezamos con el tema de hoy. El primer punto sería cómo se prepara el líder para enfrentar el tema de los despidos, ¿no? ¿Cómo es que él, en este tipo de escenarios, es que se desenvuelve? Cuando se preguntan a los empleados si supervisor o jefe es bueno para explicar los cambios que ocurren en la organización, no hablamos del 61, sino más o menos hasta el 80, ¿no? Por ciento responde de manera afirmativa. Definitivamente esta respuesta, aunque representa más de la mitad, refiere el desafío de que los jefes inviertan tanto en conocer a la gente con quien trabajan para definir con quién quedarse en caso de una dificultad económica, pero también cómo comunicar esta noticia a los demás, ¿verdad? Algunas empresas hablan del tema hasta que surge el problema económico y esto no es el escenario ideal. Definitivamente, para muchos supervisores, jefes, líderes, es un tema muy difícil, ¿no? Donde entra a batallar muchas preguntas, eh, muchas situaciones con respecto a nuestros empleados. Unos están llenos de talentos, de habilidades, otros por el tiempo también que nos han acompañado en el tiempo de trabajo. Así es que definitivamente para un líder es bastante, vamos a llamarlo líder, llámese gerente, jefe, supervisor, ¿no? A la cabeza que nos dirige. Definitivamente el líder siempre tiene que tratar de prepararse para este tipo de situaciones tan difíciles, ¿no? No siempre es lo que nosotros queremos, pero definitivamente tenemos que estar preparados para que ocurra en cualquier momento, ¿no? Ahora, ¿es válido recortar personal cuando la empresa enfrenta problemas financieros? Claro que es válido, es un tema de ética y de supervivencia, ¿no? La pregunta que un ejecutivo debería plantearse es si se encuentra en esta situación o no. Porque en realidad las preguntas deberían ser, ¿por qué las finanzas van mal? Y si es la única opción, o si podemos bajar los costos operativos y la contratación incluso de servicios externos antes de recortar nuestros recursos internos, ¿no? Es una problemática más que todo de índole financiera, no llega de un momento a otro, ¿no? Esto viene avisando, no con tiempo. Tampoco debería ser repentino contar con un plan de acción para enfrentar la crisis, conservando cuando se trata de empleo, ¿no? Así es que lo que tendrían que hacer es ir tomando las precauciones, porque todo esto va avisando desde antes, ¿no? Para hasta llegar a lo que sería el despido, que es lo más lamentable. ¿En qué situación puede ser una medida justificable? Solo sería un movimiento válido o entendible si es la única opción para salvar a la empresa. Y ya se ha revisado, y que se haya revisado previamente si no se puede hacer recortes financieros en otra área. Solamente va a ser justificable si ya hemos optado por todo, ¿no? Lastimosamente es así, pero va a ser válido o entendible si es la única opción
en caso de que la empresa ya no tenga más remedio que recortar, ¿no? Por el tema financiero. Porque ¿cómo tener a los empleados si no les puedes pagar? ¿No? ¿Cómo les vas a pagar si no vendes? O sea, si no generas, no tienes cómo. ¿Cómo debe gestionarse esta decisión? Definitivamente quedarse con los mejores. Se entiende por esto aquellos perfiles identificados como importantes en la vida presente y futura de la empresa, ¿no? Quedarse con los mejores se entiende, como decimos, como importantes, presentes y futuras en la empresa. Es importante planear bien las salidas para no arriesgar la entrega de un servicio o producto, ¿no? También hay que pensar en los que se quedan y preparar una buena comunicación con mensajes claros para que no se desmotiven y esto genere incertidumbre. Si la gente no se siente segura o no siente seguridad laboral, se podría generar salidas voluntarias y arriesgar el resultado, ¿no? Así es que hay que tomar en cuenta todo esto. Me dice, ¿qué usar y qué sea válido para atenuar la salida? Esta herramienta no aplica para todos los perfiles. Definitivamente es un servicio recomendable para perfiles senior que llevan muchos años en la misma empresa y no han estado acostumbrados a entrevistas y procesos de reclutamiento en un mínimo de 5 años. Definitivamente esto debería ser pensado como un acompañamiento y no aplica para todos, ¿no? Pues también cuesta. Así es que medir con encuestas la salida, la calidad del servicio presentado, darle seguimiento para ver en qué puesto y a qué velocidad se coloca la gente sería lo más útil, ¿verdad? Así es que eso sería una forma de atenuar la salida. Ahora, ¿cómo tomar la decisión de despedir al personal en una situación financiera complicada? Lo que veníamos diciendo. Fundamentalmente para tomar decisión es cuánto cuesta liquidar a una persona y si ese monto en realidad ayudará a disminuir la emergencia económica que presenta la empresa, ¿no? La cuestión es que a veces la empresa no analiza lo que representará en tiempo y dinero tener que reencontratar después, ¿no? Hay que tener un panorama claro de cuánto equivale el problema económico y en qué tiempo se subsana para, a partir de ello, definir si se despide o bien puedes aguantar con el personal que tienes tomando otras medidas. ¿Ok? ¿Cuáles son las alternativas que tiene una empresa antes de despedir? ¿No? Las más inmediatas sería reubicar al personal en otras áreas, como hablábamos, en otras sedes. Para ello hay que hacer un estudio de habilidades, ¿no? Del personal. Tener un inventario de las destrezas de los empleados. Esto es importante. No es común, pero es importante. Las empresas en su mayoría se han enfocado en tener conocimiento del cliente, pero no del empleado. Muchos estamos enfocados en los clientes, pero lo que debería hacer la empresa es saber qué material humano tiene, cuánto vale y de qué cosa estamos hablando, ¿no? Si quiere uno reubicar o incluso crear algún puesto nuevo, se necesita de ese inventario para nosotros saber qué hacer en ese caso, ¿no? Ahora, ¿se puede pensar en un recorte consensuado de salario para no tener que despedir? ¿Se puede pensar en un recorte consensuado de salario para no tener que despedir? Definitivamente, a ver, por ley no se puede bajar un sueldo preestablecido y aún con ello la organización
puede sugerirlo si la contracción económica es muy delicada. Ahora, si se llega a ese acuerdo, hay que establecer por cuánto tiempo y quiénes pueden participar en la iniciativa y qué se recibirá a cambio de esa reducción por concepto de salario como beneficio adicional, ¿no? Por ejemplo, los dueños o algún accionista podría poner estas condiciones de contrato, podrían ser diferentes al resto de los empleados. Así eso depende del acuerdo que tú tengas, ¿no? Definitivamente no debería suceder, pero estamos hablando de situaciones extremas. Y en muchos se han presentado ahora con el tema de esta pandemia. El hecho de muchas empresas no despedir han terminado cortando a la mitad, reduciendo a la mitad los sueldos de muchos empleados para no dejarlos en la calle. Y dos, para no perderlos y que ellos también puedan llevar dinero a sus casas, ¿no? Y poder cubrir parte de, ¿no? Así es que este tema del salario es un tema de acuerdos, ¿no? De nuevos acuerdos. Ahora, cuando el despido es inevitable y el acompañamiento es importante, dice, no hace falta, bueno, según recursos humanos, con una lista de personas para despedir ante un problema financiero, ¿no? Lo primero es tratar de ajustar costos, ¿no? Debería ser ajustar costos para que no se impacte al colaborador. Otra de las cosas sería qué hacer cuando la situación se torna compleja y uno tiene que rescindir a parte del personal, ¿no? Parece inevitable para que la empresa sobreviva. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Ante esta situación, definitivamente se necesita una intervención especial. Esta consiste en cumplir con la compensación económica acorde a las políticas de la empresa y en línea con lo establecido por la ley, ¿no? Y dar un acompañamiento emocional a los colaboradores a través de un programa, ¿no? Dependiendo cuál, se trata de una serie de estrategias para ayudarlos a reinsertarse en el mercado laboral, ¿no? Porque a veces la noticia del despido hay que darla en un solo día para evitar el radio pasillo o elevar la ansiedad de las personas que se quedan, ¿no? Eso es lo que se sugiere. El tema es que en una situación de este tipo consiste en capacitar a los directores para que tengan información de primera fuente sobre las rescisiones y si se le entrega en manual o con estrategia de comunicación para que ellos sepan cómo acercarse a su personal, ¿no? Una vez que los jefes tienen la información, se convoca a los gerentes y todo responsable que sufrirá cambios para hacer una comunicación de primera línea, ¿no? Esto es abrir espacio de preguntas y respuestas sobre lo que vendrá a partir de ahora, ¿no? En caso de un despido inevitable. La intención de este entrenamiento es reforzar el mensaje de apoyo y cuidado para las personas, ¿no? En todo momento. Ahora, si se recurre al despido, lo mejor es que la empresa acompañe emocionalmente al empleado. Eso es lo que siempre se pide, ¿no? Es importante y sería lo mejor para ellos. Ahora, ¿quién se queda y quién se va? Definitivamente, cuando la decisión de prescindir de algún colaborador ya es ineludible, las siguientes preguntas resultan cruciales según una encuesta de empleadores, dice, ¿no? Primero, hay que tratar de ajustar costos para que no se impacte al colaborador, ¿no? En un momento cargado de emociones,
como estas, y sobre todo emociones negativas, el director debe estar preparado psicológicamente para entender y responder adecuadamente el ciclo de emociones que los empleados sentirán. La negación, el enfado, la depresión y por último la aceptación, ¿no? La decisión nunca debe ser sorpresa, ni debe comunicarse a través de un correo electrónico, un chat, no sé, un WhatsApp. No, esto definitivamente merece el mismo respeto, ¿no? Para el empleado, en un lugar adecuado, con las palabras adecuadas, aunque siempre va a tener el mismo impacto, ¿no? De dolor, de incertidumbre, de desesperación, no sabemos cuál va a ser la reacción en realidad. Uno debe asegurarse que la decisión, sobre todo la que vamos a tomar, sea la justa, ¿no? Pero sobre todo que se perciba de manera que todos los empleados sientan que en realidad es una medida porque en realidad se necesita, se amerita, porque está en riesgo la empresa, ¿no? No es que uno está despidiendo porque, bueno, no me sirves o qué sé yo, ¿no? Por esta razón debemos seguir los principios de lo que se denomina en psicología social como justicia distributiva o justicia procesal, ¿no? La primera implica asegurarse de que el criterio utilizado para el ajuste de planillas conserva a los mejores empleados, aquellos que encajan, ¿no? Con las necesidades actuales de la compañía. Para ello hay que identificar el perfil del talento que la firma requiere para salir de la crisis. Ahora, la justicia procesual implica seguir un proceso de comunicación que ayude a que no disminuya la confianza sobre la dirección que tomará la compañía y sus líderes, ¿verdad? Y es muy importante también no olvidar a los empleados que continuarán en la compañía, así como mostrarles una visión futura, porque esto también, el hecho de despedir, hablemos de forma masiva o reducirles el sueldo, hace que los que queden totalmente llenos de dudas, ¿no? Con una incertidumbre increíble. Entonces es muy importante no olvidar a los empleados que van a continuar en la compañía, ¿no? Mostrarles una visión futura, como decíamos. Lo que más preocupa a la gente es la incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Y cuando una empresa muestra compasión y se preocupa por todos los colaboradores, evita que se desmoralicen, ¿no? La desconfianza del grupo. Así es que lo que nosotros deberíamos hacer es, así como se ha despedido de forma masiva o por grupos, o cuando hablamos de los nuevos acuerdos de reducir el sueldo, lo primero que tú piensas es, ¿y ahora qué viene, no? Quedarme en la calle, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? Te llenas de preguntas, de dudas, de preocupaciones, y no tan solo tú, sino el grupo que queda, las personas que quedan trabajando. Así es que la empresa tiene que estar muy seguro de los pasos a dar, ¿no? Sobre todo, saber qué respuestas le va a dar al personal, tanto a los que se van, y que sean justas totalmente dentro de todo lo que ellos en algún momento prometieron o firmaron. Que bueno, no siempre las cosas salen bien, pero por lo menos que ellos vean que como última opción, por un tema financiero, por un tema económico, es que ya se llega al despido. Obviamente las preguntas van a ser, ¿y por qué se quedaron los demás? ¿Y por qué yo? Entonces,
estos jefes tienen que tener todas las respuestas que se necesitan, ¿no? Para, como decíamos, no crear una incertidumbre, desesperación, desmotivar a la gente que queda, porque esa gente al final va a seguir trabajando, y lo poco que pueda conseguir la empresa va a depender de esa gente. Si esta gente está desmotivada y simplemente asustada, no es que vaya a trabajar bien, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? Así es que el tema de quiénes se quedan y quiénes se van es un tema que nuestros jefes tienen que evaluar de forma muy precisa, ¿no? Y obviamente dar las mejores respuestas para que no, para que no cree esa incertidumbre, esa desmotivación en la gente que se va a quedar. Porque también se preguntarán en qué momento sigo yo, ¿no? Es un tema bastante difícil y se está dando. Así es que pasamos al siguiente punto. Y si el despido es inevitable, dice el outplacement, y que sería lo que es la colocación, ¿no? Son sesiones de consultoría, pláticas para empleados que perderán el trabajo y requieren una guía de cómo reinsertarse en el mercado laboral. Hablamos de de lo que sería reinsertarse, ¿no? Son sesiones, como decíamos, que se dan. Ahora, para la organización es una herramienta para disminuir los problemas legales, en realidad, ¿no?, que pueden surgir tras el despido. Ahora, se minimiza la imagen negativa por reducción de personal y el empleado establece metas claras sobre su nueva faceta laboral. Por lo general, se piensa que es una herramienta para puestos directivos, ¿no?, por su costo, pero puede presentarse por todos los niveles de la compañía, ¿no? Entonces, como decíamos, son sesiones de consultoría, ¿no?, que nos va a servir en caso que los empleados perdieran el trabajo y requieran de una guía para reinsertarse nuevamente al mercado laboral. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas para evitar despidos masivos, ¿no?, en la crisis? Los despidos masivos son una estrategia de contención de costos, pero hay otras alternativas que pueden implementar las empresas antes de llegar a ese punto, ¿no? Nos preguntamos, ¿se puede evitar los despidos masivos en medio de la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus? Nos hemos preguntado esto siempre, ¿no? ¿Es posible sortear el impacto con el COVID-19 sin tomar como primera alternativa el recorte de personal para proteger el empleo actual y garantizar la continuidad del negocio? El coronavirus está impactando la economía y eso lo sabemos hasta el día de hoy, de manera negativa. En este contexto, las empresas se están enfrentando a un escenario complejo y fuera de control, ¿no? Muchos se han vuelto a reinventar, no sé. Ya estamos viendo que estamos en la cuarta etapa, se podría decir, donde ahora, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Qué es lo que se va a abrir? Porque sabemos que en la mayoría de los países que se volvieron a abrir las empresas y qué sé yo, ha habido un rebrote, ¿no? Entonces, los que estamos en espera, viendo cómo avanzaron los demás y cómo están retrocediendo, de verdad que es una cosa increíble, ¿no? Existen diferentes factores fuera de nuestro control que pudiera impactar en un sentido o en otro el desempeño de nuestras empresas. Lo que nos invita en este momento nuevamente es a reflexionar sobre las estrategias que deben implementarse hacia el futuro, ¿no? ¿Qué estrategias, diríamos, y qué análisis establecer para minimizar el impacto, ¿no? Sobre todo organizacional, antes de considerar
más despidos masivos. Para tomar decisiones que ayuden a la optimización de los costos, las empresas deben considerar muchos aspectos, ¿no? Podríamos decir la duración de la contingencia, que en realidad no se sabe, periodo de recuperación, son muchos puntos, ¿no? La situación económica de la empresa, el impacto en las ventas durante la contingencia, los tipos de productos y servicios, como decíamos la vez pasada, esenciales o no esenciales, ¿no? Tipo de cambio, impacto en el negocio, costos de consumo, costos de nóminas, contragastos totales, nivel de financiamiento de la compañía, pagos programados y tasas de interés. Es un entorno muy complejo y por eso no hay no hay más que ver, pues, ¿no? Como optimizar los costos para que tengamos dos cosas, la continuidad de los negocios y para ver cómo está preparada esta recuperación. Ahora, no todas las empresas, lo hemos dicho, tienen que tomar las mismas decisiones. Estas variables son distintas en diferentes industrias, en las diferentes compañías. Por eso el tipo de decisiones que van a tomar va a ir variando, ¿no? Ahora, ¿cómo evitas los despidos masivos en una crisis? Hay una diversidad de acciones que se pueden aplicar a nivel organizacional, como decíamos el día miércoles, ¿no? Puede implementar para no llegar a recortes de personal. Tenemos un análisis de los paquetes de compensación y beneficios en los que podemos trabajar de una vez más para contener los costos, ¿no? ¿Qué oportunidades de sinergia y eficiencia tenemos? ¿No? Hay duplicidad de funciones, todos esos temas los hemos tocado el día miércoles, ¿no? Que también lo vamos a volver a tocar acá, ¿no? Estamos pagando comisiones correctas, estamos teniendo retornos adecuados, lo que hablábamos, ¿no? La estructura que tenemos es lo mejor o no, y si a pesar de estas preguntas, ¿qué se debe estar haciendo en estos momentos? Las empresas deben reflexionar en todo esto, ¿no? O sea, lo único que podría hacer es implementar a las empresas antes de pensar en despidos masivos, ¿cuáles serían, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de acciones, ¿no? Un impacto básico, lo estuvimos hablando el día miércoles, intermedio y severo. Cada uno va a dejar un nivel de ahorro distinto, ¿no? Requerirá de mayor o menor esfuerzo y va a dejar un periodo de baja o alta de talento. Hablamos del impacto básico, eso lo tocamos el día miércoles, ¿no? Del nivel organizacional. Implementar el teletrabajo, la suspensión de pagos por herramientas de trabajo, recuerden, los vales de gasolina, las membresías de gimnasio o automóvil, la revisión de inventario de proveedores, y en el nivel de recursos humanos también habíamos tocado los análisis de uso de licencias de aplicaciones de capital humano, ¿no? ¿Qué más? El retraso en contrataciones y entretenimientos no críticos. Tenemos también, hablamos de la suspensión en compra de acciones de la compañía a colaboradores, ¿recuerdan? La evaluación de programas de repatriación y gastos asociados. Y si hablábamos del nivel en inversiones, hablábamos de monitoreo de supuestos actuariales, obligaciones laborales sobre todo, ¿no? Ofrecimiento de esquema de jubilación o jubilaciones programadas, o cuentas sobrantes y costos administrativos, revisión de inversiones. Ahora, si hablábamos del otro impacto intermedio, y también sobre el nivel organizacional, hablábamos del análisis de descripción de puestos para evitar duplicidades, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. La reducción de jornada laboral. La implementación de paros
técnicos conforme a la legislación vigente, ¿no? Y si hablamos de recursos humanos, la reducción o congelamiento de incrementos salariales, ¿ok? El diferimiento o situación de pagos, de bonos o reconocimiento u otras prestaciones, que pueden ser la compensación variable, ¿verdad? La evaluación del pago diferido de acciones y ejecutivos. Otro punto que habíamos tocado es el establecimiento de incentivos representativos por utilización de programas, ¿no? Implementación de esquemas asegurables, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de la organización para obtener la condición de pólizas de seguros. Y si llegamos al nivel de retiro e inversiones, hablamos de la solicitud de pruebas de vida a jubilados con beneficios, ¿no? La suspensión o reducción de aportaciones en planes de pensiones. Y, ¿por qué no?, el rediseño del plan de pensiones para optimizar costos, o sea, disminuir las aportaciones, ¿no? Y por último, el monitoreo de las inversiones en los pagos de pensiones. Y habíamos hablado como último punto, el impacto severo, ¿no? En el tema organizacional, lo habíamos dicho, la venta de áreas de negocios no esenciales, identificación de posibles alianzas para tener funciones, procesos o servicios que no están en la oferta de la empresa. Y si hablamos de recursos humanos, la reestructuración de la organización, identificar áreas de sinergia, ¿no? Renegociación sindicales, reducción masiva de la fuerza laboral, establecimiento de límites a la cobertura de seguros, análisis e implementación, rediseño de paquetes de compensación o incentivos de comisiones, ¿no? Y si llegamos al retiro, fuera el nivel de retiro de inversiones, la transferencia de riesgos asociados a jubilados, ¿no? No hay que olvidar que todo esto va dentro del entorno que hay que considerar de compromiso, motivación y salud del equipo. Recuerden, cualquier cosa que hagamos, ya sea a nivel básico, intermedio o severo, probablemente va a afectar de cierta manera el compromiso de nuestra gente, la motivación, e incluso pudiera alterar en algunos casos la parte de la salud del equipo, ¿no? Hay que ser muy sensible de cualquiera de las decisiones que tomemos, de optimizar costos en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros estamos viendo que en el tema de las empresas, para evitar lo del tema despidos masivos, podemos contar con varios temas como el pensar en una serie de acciones, en el impacto básico, hemos hablado de intermedio y el impacto severo, ¿verdad? En el siguiente punto nos dice, ¿qué hago si soy despedido debido a la pandemia del coronavirus? Si eres una de esas personas, vamos a encontrar algunos consejos básicos por parte de expertos, ¿no? Y de mucha gente que lo está viviendo y lo ha vivido, ¿no? Antes que lo despidan, ¿qué podríamos hacer? ¿Ahorrar dinero? Bueno, siempre se ha contado que uno debe tener ciertos ahorros, ¿no? Si tú crees que puedes ser despedido, comienza a ahorrar lo más que puedas en este momento, ¿no? Tener una pequeña cantidad de ahorros de emergencia que te va a ayudar a superar la incertidumbre, porque estamos hablando de que por el tema de la pandemia no va a ser fácil conseguir trabajos, entonces te vas a tener que ajustar a muchas situaciones y empleos que en tu vida pensaste hacerlos, ¿no? Muchos empleadores pueden tener un plan de indemnización que incluya la asistencia monetaria cuando los empleados son despedidos, ¿no? Sin embargo, hablamos que algunos empleadores pueden pasar por alto este hecho, ¿no? Así es que siempre uno tiene que
consultar su contrato para conocer sus derechos. Ahora, si estás enfermo y sientes que se avecina un despido y consideras solicitar una cobertura por discapacidad mientras todavía estás trabajando, si estás enfermo y has sido diagnosticado con COVID, o eres asintomático, no puedes ir a trabajar, ¿no? O si sufres graves consecuencias para la salud mental debido al coronavirus, los empleados deben solicitar cobertura por discapacidad mientras todavía esté empleado, ¿no? Hay algunos planes en los que si los despiden ya no recibirás la misma compensación laboral que tenías si aún estuvieras empleado. Otro punto sería reducir tus gastos, ¿no? Si tus ingresos están en riesgo, lo que tú tienes que hacer es reducir los gastos, ¿no? Buscar un lugar más barato para quedarse, si tu contrato es de arrendamiento y está casi vencido, bueno, buscar algo más barato, mudarse con amigos, familiares, ¿no? Obviamente que no tengan coronavirus. ¿Qué otra cosa podría ser? Los gastos de vivienda, transportes, alimentos, incluso, ¿no? Todo va a variar. Reducir los tres lo más que se pueda reducir, ¿no? Sin dañarnos, ¿no? Sin caer en el caos, ¿no? Reducir la cantidad de dinero que necesitas. Un lado positivo del coronavirus es que debido a esto muchas personas se han quedado en casa y de verdad que han dejado de gastar dinero que tontamente gastabas, ¿no? Mucha gente, si tú te has puesto a analizar lo que tú gastabas yéndote, no sé, al mall o al cine o con los amigos, hoy es un ahorro, ¿no? Entonces, si tú te has puesto a analizar eso, todo eso lo has ahorrado ahora, ¿no? Y has empezado a hacer tu vida dentro de cuatro paredes, en tu casa, con la familia o con los que vives, ¿no? Entonces, de alguna manera, has ahorrado mucho. Ahí estamos viendo los colegios, ¿no? Las escuelas. Lastimosamente, ahora las está recibiendo de casa, pagan un precio menor, hablamos de universidades, has ahorrado en útiles, en comida, la lonchera, el uniforme, transporte, que la movilidad, que los gastos de actividades, o sea, también hemos ahorrado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que evaluar, ¿no? Otro punto sería, comienza a buscar un trabajo que tú puedas hacer en línea, como yo. Yo hoy estoy dando conferencias por Zoom gracias a Camex, ¿no? A la oportunidad que me da. Con el distanciamiento social establecido, la estabilidad laboral también se encuentra, se encontrará en el trabajo que no necesitas hacer en persona, ¿no? Hoy tenemos la facilidad, muchos, de que a través del Zoom, muchos docentes podemos dar clases, conferencias, y esto también es un trabajo para nosotros, ¿no? Y hemos tenido que aprender, como yo, a manejar esto, ¿no? Lo que en algún momento yo podría haber entrado a la lab para cualquier otra cosa, pues hoy estoy obligada a aprender a manejarlo y aún me cuesta y ya soy parte de esto, ¿no? Es formidable. ¿Qué podríamos decir, no? Otra cosa es algunas formas creativas. Sería pues, como les digo yo, dar clases en línea. Incluso ahora estamos viendo que los chicos de la Universidad de la San Marcos van a dar el examen virtual, de verdad. Es un tema donde va a haber expertos, que van a ver gestos, movimientos, y qué sé yo, ¿no? Para poder dar este examen. Así es que vamos a ver qué pasa. Pero es cuestión de acomodarse, ¿no? El ser humano debe estar preparado para reinsertarse, para reinventarse, para todo, ¿no? De eso hablábamos, ¿no? De nuestras habilidades, ¿no? Ahora, ¿y qué hacer ahora si en caso ya eres despedido?
uno, definitivamente el impacto va a ser el mismo como conversamos, ¿no? No tener miedo de preguntar sobre la continuación del seguro médico, ¿no? Muchos empleados permitirán la continuación de la atención médica durante un mes o más después de que termine el trabajo, especialmente para las personas con familias, ¿no? Los empleados no deberían tener miedo de pedirlo afirmativamente, ¿no? De decir, ¿sabe qué? Bueno, usted me está despidiendo, pero ¿cuánto tiempo puedo gozar de este seguro, ¿no? Por mi familia, ¿no? Dos, confirmar con su empleador por escrito que no se va a disputar su empleo, ¿no? Los empleados deben confirmar que el empleador cree que su solicitud de desempleo es elegible y que no que no la disputará. Ese es otro punto. Otro punto sería inmediatamente solicitar el empleo, el desempleo, ¿no? En muchos países esperan 7 días para los beneficios del seguro, de desempleo para las personas que no tienen trabajo, ¿no? Debido a la cierre de la cuarentena por el COVID-19. Hay que tener en cuenta que el Estado está experimentando una gran demanda y lo sigue haciendo, ¿no? Mire, nosotros hemos empezado, creo que la quincena de marzo, vamos por el día 190 y tantos. Es increíble y nos hemos reajustado, reinventado, otros han caído en caos, de verdad, es una cosa terrible, ¿no? Otro punto sería si uno cree que puede realizar, ¿qué podrá realizar cuando no puedes realizar el alquiler, ¿no? No asustarse, primero revisar su contrato de arrendamiento para ver cuáles son los términos de desalojo, ¿no? En caso que ya no tengas cómo pagar, ¿no? Eh, si crees que es posible que no puedas pagar el alquiler, comunicarse con uno de los servicios legales gratuitos que tenemos, ¿no? De decirle al arrendador que no puedes pagar para revisar el contrato de arrendamiento y determinar cuáles son los pasos correctos para evitar el desalojo, ¿no? Eh, Sobre todo, que los propietarios también estén reconociendo que este no es un buen momento para desalojar, y eso que ha ocurrido, hemos tenido mucha gente desalojada, ¿no? Como decíamos, alojar a los inquilinos y que no se sorprendan si el Estado o la ciudad tuviera un alivio regulatorio para los inquilinos, en un futuro incierto, aprieto, ¿no? Se ha dado de que, bueno, también yo quiero pensar de que si tú eres un buen pagador, eres una persona responsable, es obvio que puedas poder pedir ciertas, de alguna manera, cierto apoyo, ¿no? O sea, hablamos de, yo vivo un año en una casa donde nunca he fallado, y hoy por hoy estoy pasando por esto, tener una previa conversación, ¿no? Con mi arrendatario y el decirle por lo que estoy pasando, qué es lo que puedo hacer, cuánto tiempo me puede dar, o cómo puedo hacer para poderle pagar, ¿no? Eh, Ahora, si tú crees que estás a punto de incumplir con tus pagos de créditos, hay que ponerse inmediatamente en contacto con los acreedores, ¿no? Y considerar enviar cartas, eh, no sé, enviar cartas de dificultades temporales, ¿no? Donde uno pueda exponer y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se ha dado en todo el mundo, ¿no? Ahora, aprovechar la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, lo que hablábamos, ¿no? Conozco a mucha gente, incluso familia muy cercana, que terminó desarrollando habilidades increíbles y que hoy han puesto empresas propias y están viviendo de ellas, después de tantos años de haber vivido trabajando para otras empresas, ¿no? Y hoy de verdad están felices, ¿no? Y si vas a estar sin trabajo, metido en tu casa, pues piensa en forma
de diversidad, diversificar tus habilidades para proteger a largo plazo, ¿no? Las habilidades son una inversión futura, de eso estuvimos hablando, especialmente las que puedes usar para ganar dinero en línea, ¿no? Y no tener que depender tanto de ir a un trabajo en persona, o tener un jefe que pueda despedir, ¿no? Buscar cursos en líneas gratuitas o de bajo costo, hoy se están dando, ¿no? Aprender habilidades como edición de videos, contabilidad básica, qué sé yo, hay muchas cosas. Mientras que algunas empresas se ven obligadas a cerrar en medio de los temores del coronavirus, otros prosperan, ¿no? Imagínense, Amazon anunció que está buscando contratar a 100.000 nuevos trabajadores para mantenerse al día con la demanda de entregas. O sea, imagínense. Y están saliendo. Te dicen cómo entrar a las empresas y trabajar, hasta dando tu opinión te pagan por eso, ¿no? Así es que otro punto sería aprovechar las ofertas que ofrecen servicios gratis, ¿no? Varias compañías están ofreciendo servicios gratuitos con descuentos en medio del brote del coronavirus. Entonces, hay que aprovechar esto, aprovechar las ofertas que ofrecen los servicios gratis, ¿no? Así es que echarle ganas. Ahora, para los pequeños negocios pueden solicitar, vemos que pueden solicitar la subvención para cubrir la nómina, ¿no? Por decir, en Nueva York, ¿no? Están ofreciendo a los negocios con menos de 5 empleados una subvención del 40% para cubrir los costos. Imagínense. De la nómina durante 2 meses para ayudar a retener a los empleados. Sería formidable, ¿no? Que sea aquí. Solicitar un préstamo sin intereses de hasta, no sé, pues, ¿no? Según lo que necesiten, ¿no? Sobre todo esto es los negocios con menos de 100 empleados que han visto una disminución en las ventas de un 25 y hasta más, serán elegidos para los préstamos sin intereses, dice, ¿no? Esto lo vemos en Nueva York, ¿no? Para ayudar a mitigar las pérdidas, dice, de la ciudad de Nueva York. ¿No sería formidable que en todos los países se pudiera dar? O intentar mitigar el impacto a los empleados, ¿no? Hacer que lo que uno pueda para limitar los efectos de los despidos masivos. Es lo mejor para los intereses financieros de un negocio, ¿no? Los ex empleados podrían tener un impacto negativo en el negocio, ¿no? En un futuro, incluso solo por reputación. Recuerden, cada empleador tiene un imperativo moral de ser humano. Eso significa suavizar el golpe de cualquier transición en el caso de la pandemia. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es si aún no estoy despedido y estoy viendo cómo vive mucha gente, veo muchos ejemplos, entonces yo ya tengo que irme preparando, ¿no? En lo que sería el ahorro, no gastar de más, no gastar de más, tratar de cuidarnos, ¿no? Si aún nosotros contamos con esa entrada de dinero que contábamos usualmente, pues ahora es momento de ver lo que hemos ahorrado con no salir a la calle. El hecho de no visitar, no tomar un taxi, no comprar cosas extras, ropa, gastos absurdos porque el que menos está en pijama, en buzo dentro de casa porque no sale, y si sales, sales a lo mínimo, ¿no? Muchos trabajan dentro de casa, entonces ahorras. Puedes cambiar tu alimentación por cosas más sanas, ¿no? Y ahí también ahorras, ¿no? Ya no pagas un gimnasio, puedes hacerlo en tu casa, ¿no? Ahora hay miles de tutoriales, ¿no? Y tutoriales para nosotros aprender a hacer nuevas cosas. Entonces, si tú crees que vas a ser despedido y estás viendo cómo se está tornando la situación, comienza a reducir tus gastos. Es fácil. Es un tema difícil si estuvieras
teniendo que salir a la calle, pero nos piden a todos quedarnos en casa, entonces no es un tema que va a ser difícil de llevar, ¿no? Así es que, amigos, de verdad es fácil. Y si ya estás despedido, cree en los talentos que tienes, en las habilidades que tienes. Hay empleo como lo estoy haciendo yo, ¿no? Dando conferencias. Y si tienes ciertas habilidades que siempre te gustó, pues desarróllalas, mejóralas, para que puedas vivir de eso, ¿no? Que va a ser una entrada para ti, ¿no? Así es que, nada, amigos, es cuestión de reinvertirse y de creer en lo que nosotros podemos ser. Y todos estamos llenos de talentos, llenos de habilidades, de verdad, que a veces en el trabajo hemos podido apoyar y dar lo mejor, pues ahora es momento de darlo acá y de luchar. No sabemos cuánto tiempo más va a ser. Ya bueno, prácticamente terminando septiembre, increíble. Estamos en septiembre, tenemos ya cuántos meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi 7 meses encerrados, muchos encerrados. De verdad, salimos a lo mínimo, todo lo traen, todo lo compramos por delivery. Claro, hablo de cosas básicas, esenciales para la casa, ¿no? Así es que a cuidarnos, a entender, a evitar los problemas, ¿no? Así es que esto sería el punto de lo que sería, como último punto, lo que serían los despidos masivos, ¿no? Como último punto. Nada, amigos, culminada la charla, voy a pasar ahora a las preguntas. Espero que me hayan visto y escuchado. Así es que, de todas maneras, ya hemos tocado varios puntos el día de hoy, cómo evitar el despido. Como último punto, lo hemos tocado ya, qué debe hacer el líder, qué es válido para recortar en situaciones de desempleo, las medidas justificables, gestionar las decisiones, ¿no? Cómo usar para atenuar la salida, cómo tomar la decisión de despedir al personal de una forma financiera y complicada. Hemos visto que se puede pensar en un recorte consensuado también de salario para no tener que despedir, ¿no? Y cuando el despido es inevitable, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que para despedir hay que ser justos, ¿no? Sobre todo el empleador, por favor, ser justo al despedir. De verdad, la situación es apremiante para muchos y encima ser despedido injustamente sería fatal, ¿no? Otro punto que nosotros hemos tocado es quién se queda y quién se va. Recuerden que los que se van, lastimosamente, crean esa incertidumbre para los que se quedan. Entonces las empresas tienen que ser bastante claras para decidir y para saber qué es lo que tienen pensado. Porque esta gente al final va a quedarse trabajando para generar. Y si los tenemos desmotivados o llenos de incertidumbres y dudas, definitivamente no es que vayan a salir bien las cosas. Y la empresa de verdad termine cerrando. Por otro lado, también tenemos el despido inevitable, ¿no? Así es que esto ya estamos hablando de casos extremos cuando ya la empresa ha llegado en realidad, tomado todo tipo de medidas y ya no queda otra cosa que cerrar la empresa, ¿no? Esto ya es inevitable. Así es que, ¿y qué podemos hacer para evitar los despidos masivos en el tema de la crisis del COVID? Ya se ha reducido el personal, se ha reducido el sueldo, pero ya llega un momento en que las cosas de verdad, o se reinventa la empresa, muchos se han reinventado y de verdad han salido a flote y de forma increíble. Otros simplemente han optado por reinventarse. Así es que a tomar mucha conciencia de todo
¿Y qué hacer en caso de ser despedidos o tú creas que ya vas a ser despedido? Toma tus medidas, reduce tus gastos, compara tu vida cuando salías, cuánto has ahorrado, si es que aún tienes la misma entrada. Y de verdad, yo lo he hecho y de verdad que me he puesto a pensar cuánto uno gasta en la calle, de verdad. Y ahora, cuánto es lo que uno puede ahorrar, ¿no? Claro, no teniendo ahora las mismas entradas, pero igual, podemos cambiar nuestras vidas y mejorar y vivir de una forma más sana, más tranquila, más en familia, ¿no? Así que hay que conocer ahora a los miembros de la familia que siempre han convivido con nosotros y que en realidad por un tema y por otro nunca estábamos juntos, a compartir más en familia. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Me encantó estar con ustedes. Espero que tengan un lindo fin de semana. Mucha salud, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima semana.